Un novedoso tratamiento de conservación garantiza la preservación de los restos de los héroes patrios por al menos 100 años más. A través de imágenes fotográficas conocidas e inéditas, reflexionaremos sobre la decena trágica en el centenario de estos infaustos sucesos. Una expedición mexicana restaura la tumba tebana 39, cercana a la ciudad egipcia de Luxor, y nos presenta sus avances. Bienvenidos a INA Noticias. Este mes de febrero los saludamos desde el Museo Nacional de las Culturas, que se encuentra en la calle de Moneda, a un costado de la Catedral Metropolitana. Hoy en día este inmueble, que fuera sede del primer museo en el país, concentra una gran diversidad de expresiones artísticas de las culturas de todo el mundo. A sus más de 14,000 objetos con que cuenta hay que sumar el mural Revolución, realizado por el artista oaxaqueño Rufino Tamayo en 1938 con la técnica del fresco. ¡Comenzamos! Especialistas del INAH aplicaron un método único a los restos óseos de 14 próceres de la independencia con el propósito de conservarlos en óptimas condiciones. El proceso consiste en remineralizar los huesos utilizando flúor para darles fortaleza y estabilidad. Los huesos son como libros donde queda impresa la historia de un ser humano. Por primera vez, se cuenta con datos obtenidos de los restos óseos de los héroes patrios para reconstruir sus historias, hasta ahora solo elaboradas a partir de fuentes documentales. Cuando llegan las urnas al castillo de Chapultepec, al laboratorio, estabilizarlas, temperatura, humedad, pesarlas, o sea, cuál es el peso que tiene la urna con su contenido, y tomar 2 radiografías de cada una desde la parte superior y otra lateral, para cotejarlas y ver que hay, con la presencia de un notario a la hora de abrirlas, precisamente para verificar qué es lo que está ahí adentro. Lo primero que hicimos, o lo que se hace en el proceso de trabajo de la antropología física, como venían todos revueltos, era separarlos, ¿no? O sea, por forma, tamaño, cuestiones tafonómicas, procesos patológicos, algunas manchas, o sea, todo lo que se pesaron, se midieron, para tratar de ir armando el esqueleto de cada uno de estos personajes, que eran los 8 primeros. Entonces, una vez que se tuvo la separación de estos individuos, se empezó, junto con los historiadores, a contrastar el dato histórico. Luego de cientos de años sin vida, los huesos perdieron solidez. Antes de estudiarlos, fue necesario darles tratamiento de conservación con un método inventado en años recientes por la investigadora del INAH, Luisa Maynú. Con pequeñas cantidades de fluoruro, el hueso en vivo se está remineralizando cada día. Eso promueve que la cantidad de calcio y otros elementos estén en equilibrio y el hueso esté sano. Para finalizar el proceso de restauración y poder dejar los huesos en manos de los antropólogos físicos, se bioconsolidaron con quitosán, elemento presente en los crustáceos como los camarones y langostinos. Este producto lo que hace es no sustituir, sino en donde falta colágeno, entra y cementa la parte mineral, entonces se hace una especie de consolidación. La ciencia abre nuevos caminos para conocer la historia de los héroes patrios y garantizar la conservación de los restos por los próximos 100 años. La Dirección de Antropología Física del INAH cuenta con una osteoteca impresionante. Su acervo consta de más de 20,000 cajas. En su interior se encuentran los restos más antiguos, que corresponden a la mujer del Peñón 3 de 12,700 años, y los más recientes son del siglo XX.
Actualmente, expertos del INA, la UAM y el Politécnico Nacional realizan análisis de ADN mitocondrial al entierro de la Reina Roja de Palenque, esto con el objeto de corroborar su antigüedad, que está calculada en más de 1.300 años. El proyecto, en el que también participa Arturo Romano, quien en 1994 realizó los primeros exámenes de antropología física del esqueleto, comprende también estudios de espectroscopía Raman y microscopía de alta resolución. Los recientes exámenes ayudarán a esclarecer la identidad de quien todavía se desconoce si fue la esposa del señor Pacal o una gobernante de la antigua Lacamja, hoy Palenque. Y ya que nos encontramos en la sala de Egipto, aprovecho para informarles que el talento y la experiencia de restauradores y arqueólogos mexicanos llegó a ese país. El grupo que viajó a Luxor logró consolidar el 60% de los muros de la tumba tebana 39, de más de 3.000 años de antigüedad, que se encuentra en el Valle de los Nobles. Hace 7 años se abrió un capítulo importante dentro de la arqueología de nuestro país, con la aprobación del Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto, para que una misión mexicana consolidara y restaurara una tumba de 3.300 años. A fines de 2012, el equipo de expertos de la Sociedad Mexicana de Egiptología, la Universidad del Valle de México y el INA acudió nuevamente a la tumba tebana 39 cercana a Luxor para avanzar en estas tareas. En la tumba tebana fue enterrado el segundo sacerdote de Amón, Puyem-Ra, que trabajó para Hatshepsut y para Tutmés III. Esa transición entre estos dos faraones hay un gran misterio, y la historia está escrita en las tumbas de los nobles, y esta tiene jeroglíficos por todos lados. Como parte de las excavaciones en el complejo funerario, las cuales son dirigidas por la arqueóloga Angelina Macías del INA, se han recuperado valiosos objetos como 3 martillos de la época. Estos descubrimientos forman parte ya del libro de hallazgos mexicanos creado por el Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto. A la par, los restauradores mexicanos y egipcios continuaron con la restitución de los fragmentos de relieves. Al momento, 200 han sido reintegrados y 1 millar permanecen embalados. Tenemos unos relieves que, a diferencia de lo que pasa en muchas otras tumbas, sobre todo de las reinas y de los reyes, que no tienen un aplanado de yeso. Es decir, la pintura va directamente sobre la piedra labrada y entonces es tanto buena calidad de relieve como buena calidad de pintura. Primero estabilizar la parte estructural, o sea, del edificio y de los relieves, o sea, yendo como de macro a micro, ¿no? Y de utilizar, por ejemplo, para el fijado de capas pictóricas utilizamos derivados de celulosa, que son materiales que al degradar, o sea, que no forman una película impermeable y que al degradarse no van a producir más deterioro. Decimos que vamos a un 60% de avance porque si contabilizamos la totalidad de la superficie, que serían más de 300 metros cuadrados, ya se ha atendido gran parte de la estabilidad estructural de todos los elementos, pero para finalizar toda la intervención, pues sí, falta una gran cantidad, sobre todo ahora, de detalles, ¿no?, que tenemos que realizar sobre la totalidad de la superficie, ¿no? La idea es abrirla al público y entonces sería, se abre la tumba que restauró México, ¿sí? Dejar ya nuestro nombre en un lugar tan importante. Producto de un arduo trabajo de catalogación, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia presentó un CD con los títulos de sus cerca de 1.000 ejemplares de periódicos. De pequeñas gacetas a diarios tamaño tabloide, de discursos libertarios a temas de moda, en las páginas de los periódicos bajo resguardo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se agolpan 260 años de historia.
Nuestro acervo cuenta con periódicos de 1722, que serían la Gaceta de México, hasta 1981, con diversos diarios como Universal, Excelsior, La Jornada. Para su fácil consulta, acaba de publicarse un catálogo que reúne casi 1000 fichas catalográficas de boletines y gacetas, periódicos nacionales y extranjeros. Los ejemplares históricos del acervo hemerográfico de la biblioteca proceden del entonces Museo Nacional, y un primer registro de ellos se hizo en 1903, aunque siguió acrecentándose en el siglo XX por adquisiciones, donaciones e intercambios. Decía Daniel Cosío Villegas que en los periódicos se reflejan los chismes del día a día, ¿no?, del acontecer cotidiano. Y pues esto creo que es lo valioso, y además de que permite hacer comparaciones, sobre todo en las pugnas políticas, pues con los periódicos vemos las 2 posiciones o 3 posiciones que llegó a haber en determinado periodo histórico y cómo reflejaban esos intereses de cierto aspecto cada uno de esos grupos. Diarios, revistas, gacetas integran miles de páginas que llevan escritos los anhelos, las pasiones, las simpatías y las aversiones de 3 siglos de historia, que pueden consultarse a través del nuevo catálogo o directamente en las instalaciones de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. En entrevista, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo comparte los retos del Instituto Nacional de Antropología e Historia a 74 años de su creación. La divulgación del conocimiento emanado de los estudios realizados por sus especialistas y sus investigadores es clave, dijo, para el desarrollo del país. El INA produce conocimiento que tiene que ver con México, con la historia de México, y que tiene que ver también con los procesos sociales más importantes a lo largo de la historia del país. Este es el elemento central. Asociado a eso se pueden desprender muchas cosas que están desde luego vinculadas a la educación y al desarrollo, con el turismo también y con diferentes formas que tienen que ver con actividades que se asocian al propio instituto. Pero creo que tiene que partir todo justamente de esta producción del conocimiento, de lo que nos da en buena medida el trabajo de investigación, de lo que nos da el mantenimiento y la preservación de los bienes culturales. Creo que este es el elemento más importante que tenemos que mantener, sin el cual no existe comisión ya formal de parte de nuestra institución. A partir de eso, yo creo que se pueden reformular muchísimas cosas e incluso darle un apoyo al turismo, que es una fuente de recursos, de trabajo, también fundamental para nuestro país. Pero creo que el INA tiene que anteponer a cualquier otro tipo de actividad lo que es su fundamento, la producción de conocimiento sobre México, y de ahí derivar una serie de acciones que coadyuven al desarrollo social. A mí me parece que el surgimiento del instituto, desde su fundación, está vinculado a aspectos educativos que son centrales, que permiten en medio de un país con una gran diversidad cultural tener ciertos temas unitarios o ciertos temas que permiten la convergencia de México como país. El INA es un elemento que también está ligado a la coherencia que tiene México como nación, una coherencia que tiene que estar dada por elementos que pasan por lo conceptual, por lo simbólico, pero también se materializan en una buena cantidad de bienes que representan mucho para la sociedad mexicana. Yo digo que hay que revisar esta vigencia, es importante hacerlo, estoy seguro de que está viva, y transmitirla a través de la educación. Y creo que esto es una educación que no nada más se limita al sector gubernamental, sino a un ámbito mucho más extenso que abarca a toda la sociedad en su conjunto y que no tiene que ver ni con las edades ni con las filiaciones políticas. Creo que va mucho más allá de eso. Por tanto, me parece que el mensaje, uno de los mensajes más importantes del INA y su vigencia tendría que estar dado de su vínculo central con el aspecto educativo, con el conocimiento que ha producido sobre lo que es México como una realidad, sobre México como un mundo
plural, pero que es finalmente un mundo en el que nos podemos reconocer. En febrero de 1913, militares porfiristas encabezaron un golpe contra el gobierno de Madero. La traición del general Victoriano Huerta y la confabulación del entonces embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, fueron decisivas para el derrocamiento del entonces presidente. A 100 años de distancia de este importante suceso, conocido como la Decena Trágica, los invitamos a recordarlo mediante sus imágenes y, por supuesto, de sus fotógrafos. La Decena Trágica fue uno de los eventos más importantes de todo el proceso revolucionario. Creo que de los 3 eventos más fotografiados, junto con la toma de Ciudad Juárez en 1911 y la intervención norteamericana en Veracruz en 1914. Es importante la presencia de la fotografía, una presencia que ha sido muy poco investigada. Sabemos que la Decena Trágica tuvo la mayor cobertura de fotógrafos nacionales en la Revolución Mexicana. Dentro de los fotógrafos para la prensa tenemos, por supuesto, al mismo Agustín Casasola, a su hermano Miguel Casasola, que también estuvo fotografiando, estuvo en diversas calles, Hugo Breme, a Antonio Garduño, a Jerónimo Hernández, a Abraham Lupercio. Todos estos fotoreporteros comienzan a experimentar con nuevos encuadres, también comienzan a experimentar con nuevos planos, con planos oblicuos. Va a cambiar la manera en que pones a tus personajes, los impostas, en cómo mueves tu cámara, a dónde te colocas, qué vas a hacer con ella. Los eventos te van marcando, les van marcando a los fotógrafos un cambio en donde empiezan a tomar fotos ya del acontecimiento. Tenemos algunas de baterías federales apostadas donde no tienen ni balas y están totalmente posados los personajes, pero hay otras que ya son en la refriega, digamos. Este riesgo permanente hacía que su trabajo fuera muy difícil. Creo que es una faceta muy importante, el que es uno de los eventos donde los fotógrafos de la Revolución corrieron más riesgo. Empieza a surgir la necesidad de captar el movimiento. La técnica en esa época, recordemos que es todavía muy limitada, no hay la instantaneidad que nosotros consideramos. Lo más rápido puede ser 1/10 de segundo, a lo mejor ya en ciertas condiciones de luz, a lo mejor todavía podemos reducirlo a 1/50 de segundo, pero todavía no es esto que nosotros conocemos, ¿no? Con estas coberturas están creando un nuevo fotoperiodismo, ¿sí? Un fotoperiodismo que se va a hermanar con el que ya se viene desarrollando en Europa durante la Primera Guerra y en otros lugares. Sí es importante que hagamos este reconocimiento, esta conmemoración del evento, de nuestras imágenes y además de la fuente documental tan valiosa que tenemos y que nos falta muchísimo por revelar. En Tlacotalpan, Veracruz, la devoción por la Virgen de la Candelaria está enmarcada por el color, la música, el ánimo festivo y la buena comida. Esta semana de veneración, que se remonta un poco más de un siglo, es fastuosa, digna de un pueblo que en 1998 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Cerca de la costa del Golfo de México, al sur del puerto de Veracruz, se encuentra una ciudad histórica de traza urbana original y arquitectura típica del Caribe. Tlacotalpan también conserva un valioso patrimonio inmaterial como el son jarocho y la fiesta de la Virgen de la Candelaria, patrona del pueblo, que se celebra el 2 de febrero en medio de fandangos y un encuentro de jaraneros. El 2 de febrero, los pobladores de Tlacotalpan sacan a la Virgen de la Candelaria de su templo, una capilla histórica del siglo XVIII. Con su patrona en hombros, caminan por las amplias calles y plazas de la ciudad. En su recorrido, la Virgen bendice el puerto caribeño. Luego, los pobladores embarcan a la patrona para que navegue por el río Papaloapan y tranquilice sus aguas. De regreso, devuelven la Virgen a su templo y esa noche revive el fandango hasta la madrugada.
Desde la sala que albergó importantes monolitos como la Piedra del Sol y la Coatlicue, hoy dedicada a las culturas del Pacífico, los invito a recordar lo sucedido un 22 de febrero de 1947, cuando en los llanos de Tepexpan, Estado de México, fueron encontrados los restos humanos que durante mucho tiempo fueron considerados los más antiguos de México. El hallazgo tuvo lugar en Tepexpan, en el municipio de Acolma, en Estado de México. Los restos óseos fueron fechados con una antigüedad de 10.000 u 11.000 años. Los encargados del estudio fueron el antropólogo físico Javier Romero, el ingeniero Arellano y el geólogo Helmut de Terra, quienes demostraron que los restos correspondían a un Homo sapiens contemporáneo a los fósiles de fauna pleistocénica de ese periodo. El descubrimiento del hombre de Tepexpan no solo impulsó la realización de nuevas excavaciones que permitieron encontrar vestigios precerámicos. El antropólogo Arturo Romano, con la ayuda del arqueólogo Luis Abeleira, propuso la creación de un museo de sitio en Tepexpan, con el objetivo de difundir la prehistoria de México. Año y medio de trabajos de restauración en el Museo del Carmen cambiaron su fisonomía. Con 9 espacios actualizados y un nuevo guión museográfico, este sitio, que fuera fundado hace 450 años por la Orden de los Carmelitas, ahora pone el acento en su historia virreinal, concretamente en el rescate de la pintura mural novohispana. Tras la reestructuración integral del Museo del Carmen, en una primera etapa que abarcó de 2010 a 2012, el recinto presenta 7 salas con guiones museográficos renovados y 2 de nueva creación, que amplían y facilitan la lectura sobre la estancia de la Orden Carmelita en el lugar del siglo XVI al XIX. Asimismo, el inmueble histórico ubicado en el corazón de San Ángel da muestra del arte virreinal en México a través de esculturas, retablos, patrocinios, relicarios, grabados y magníficas pinturas. El Museo del Carmen tiene un acervo virreinal muy importante. Tenemos pintura de primera orden, como la pintura de Cristóbal de Villalpando, como es uno de los cuadros que tenemos aquí atrás. Tenemos pintura de Juan Correa, como Santa Teresa Peregrina. Con motivo de la renovación del museo, también fue atendida por restauradores de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural la pintura mural del exconvento carmelita. El proyecto se llevó en 2 vertientes, es decir, vimos todo lo que es pintura mural, se intervino toda la pintura mural del partido arquitectónico y también se intervino bienes muebles. Entonces los espacios básicamente en los que estuvimos trabajando son la portería, la anteportería, la sala que está contigua a las porterías, el claustro bajo, el área de escalera, el claustro alto, capilla doméstica, la sacristía de la capilla doméstica, celdas, básicamente esas son las áreas. Las labores de infraestructura continúan, con la finalidad de acondicionar más espacios como áreas de exhibición. Es momento de presentarles las recomendaciones de este mes. Alquimia, la revista cuatrimestral del Sistema Nacional de Fototecas, SINAFO, nos trae en su número 46 una mirada a las adquisiciones más recientes de su acervo, dedicado a 100 fotógrafos contemporáneos en México. Un esfuerzo de la fototeca por hacer que las imágenes y autores del pasado y del presente dialoguen entre sí. En este número se podrán encontrar fotografías de autores como José Luis Cuevas, Fernando Montiel Clint, Armando Cristeto, Yolanda Andrade, Rubén Pax, entre otros, cuya obra va de la fotografía documental a la experimental. A 100 años de la Decena Trágica es el título del ciclo de documentales que se proyectarán en el Museo Casa Carranza en conmemoración a los 100 años de este evento. La Decena Trágica 1 y 2, el cuartelazo de Huerta, la lucha constitucionalista, la bola y la revolución.
Los documentales serán exhibidos todos los sábados de febrero a las 12 del día en el auditorio del recinto. Del maguey a la pulquería, esta muestra que nos habla del proceso de elaboración del pulque, así como su origen mitológico con la diosa Mayahuel hasta las pulquerías de la actualidad. La cita es en el Museo Casa Carranza, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. En cuanto a exposiciones, el Museo Nacional de Arte presenta en su nuevo gabinete de fotografía del siglo XIX Parajes deshabitados, vistas del México de ayer, que es una serie de imágenes sobre la evolución del daguerrotipo. Hasta marzo próximo, el Museo Nacional de Arte presenta la exposición temporal Hábitat y Ecosistema, una aproximación a la ciencia social y natural. Dicha muestra se compone de 70 estampas litográficas y dibujos coloreados a la acuarela, elaborados con gran maestría en la segunda mitad del siglo XIX. Estos compendios ilustrados de gran riqueza artística reflejan aspectos de la vida civil, política y cultural del México decimonónico. La litografía, que retrató el México idílico en plena transición a la modernidad, permitió reconstruir escenas costumbristas, testimonios científicos y vistas de vestigios arqueológicos que yacen en el territorio nacional. Contiguo al Gabinete de Litografía Mexicana, se presenta la exposición temporal Parajes deshabitados, vistas del México del ayer, integrada por casi una veintena de imágenes capturadas a finales del siglo XIX. Esta sala presenta un panorama general de los usos de la fotografía desde los primeros años de existencia en México hasta las primeras décadas del siglo XX. La fotografía llegó a México en 1839 y paulatinamente fue desplazando métodos de reproducción como el grabado y la litografía. Además de la realización de retratos y la exaltación del paisaje nacional, sirvió como un medio para documentar fenómenos naturales, descubrimientos tecnológicos y arqueológicos. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que visiten el Museo Nacional de las Culturas, ya que además de sus salas de exhibición, presenta un ciclo de conferencias sobre China, Japón y Corea, a cargo de la antropóloga Silvia Seligson, que culminarán en el mes de abril. Así que el contacto lo tienen en pantalla. No se lo pierdan y nosotros tenemos una cita el próximo mes.